Bueno, muy buenos días a todos los asistentes y gracias por seguir en esta última mesa de la mañana de este primer coloquio internacional La Revolución Bolivariana de la Democracia Protagónica al Estado Comunal, Avances y Retos. Seguimos con la última mesa del eje número 6, que tiene por nombre La Revolución Bolivariana en la tradición revolucionaria de América Latina y el Caribe. Tenemos una mesa con dos compañeras, Silvina Romano, que nos acompaña desde Buenos Aires, y Tania Arroyo, que está acá presente. Vamos a iniciar esta mesa con la ponencia de Silvina Romano. Y antes de darle paso, voy a leer un breve currículum de su trayectoria académica. Silvina Romano es investigadora del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Es también colaboradora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, doctora en Ciencia Política, licenciada en Historia y también licenciada en Comunicación. Entonces, bienvenida Silvina y pues ya damos inicio a tu presentación. Bueno, hola a todas y todos, es un honor y un orgullo estar presente en este evento y en la mesa con Tania Arroyo, por supuesto. La verdad que me siento muy honrada. Como podrán ver, el título de la presentación es Guerra Psicológica e Ideología, Estados Unidos y la Revolución Bolivariana. Vamos a pasar a la primera, Silvina. Mi idea es plantear alguna cuestión sobre, como pongo el título, sobre ideología con respecto a lo que está pasando en Venezuela y sobre todo cómo se plantea desde Estados Unidos esa realidad venezolana. Me parece interesante pensarlo en términos de proceso histórico, así que comenzaría diciendo que, bueno, que durante la Guerra Fría, una de las herramientas más importantes de política exterior estadounidense fue la guerra psicológica, que consistía, entre muchas otras cosas, bueno, la idea era promover valores políticos, una cierta cultura, relaciones diplomáticas, de acuerdo a la visión estadounidense, y incluía operaciones encubiertas, guerra económica, guerra mediática y desestabilización. Ahora bien, Silvina, hoy, perdón, sí. Tenemos nuevamente el problema de que no se ve las diapositivas, entonces pues si quieres pon la cámara. ¿Pongo yo? Sí. Pongo yo. Ahí estamos. Hola. Ay, ahí me veo en una pantalla gigante, Dios mío. Bueno, como les contaba, bueno, hoy esta guerra psicológica en realidad se opera a través de lo que se denomina el poder blando, el soft power. El soft power, en términos oficiales, ¿qué es? Es de algún modo la promoción de valores políticos, una cierta cultura y unas relaciones diplomáticas de acuerdo a los intereses del gobierno estadounidense, ¿verdad? Ese es el objetivo oficial que tiene por meta generar una imagen positiva de América en el mundo. América porque Estados Unidos es América, desde esa perspectiva, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el objetivo implícito de este poder blando? Es imponer una visión del mundo ideológica. ¿Por qué? Vemos. Cuando hablo de ideología, lo hablo desde un sentido negativo, es decir, ideología que reproduce el statu quo, una ideología que genera sentido común con respecto a determinadas cuestiones, en el caso de Venezuela especialmente con respecto a la democracia.
por los republicanos y Hillary por los demócratas. ¿Cuál es el patrimonio de Hillary? 15.3 millones de dólares. ¿Cuál es el patrimonio de Trump? 4.000 millones de dólares. Esos son los candidatos a la presidencia. Y ahí la pregunta, si hablamos de democracia, es ¿a quiénes representan? ¿A quiénes representan estos millonarios? ¿Cierto? ¿Qué tipo de democracia representativa estamos hablando acá? Bien, y con respecto a los derechos y las libertades civiles, que tanto se habla y que tanto se ha criticado el caso de Venezuela con respecto a los derechos humanos, un dato que me parece que se tiende a ocultar o que casi nadie sabe
llamada compartir pantalla. Sí, pero en esta computadora que sí me funciona el Skype, no tengo... Porque lo enseñas. Así que no se las voy a poder mostrar al mapa. Lo Sí, tienen ahí, está en la penúltima filmina, si logran entre todos abrir esa, digamos, en algún momento abrirlo y proyectarlo para que se pueda ver un poco como, bueno, un ejemplo de esto, de qué es lo que se oculta, eso se oculta. Que la gente vea solamente una partecita y que se pierde todo de cómo funciona, de cómo opera el poder. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería compartir. Bueno, lamento lo de la red que no se pudo ver, pero les agradezco el tiempo y la atención. Bueno, muchísimas gracias, Silvina, y pues disculpa a ti por que hayas preparado la presentación y por los problemas técnicos no hayamos podido pues pasarla. Seguimos con la segunda ponencia, después abriremos el micrófono para preguntas, así que te invitamos a que nos acompañes desde Argentina, que escuches la siguiente ponencia, que nos la presenta Tania Arroyo Ramírez. Ella es catedrática del Instituto Politécnico Nacional en la licenciatura de Negocios Internacionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan. Doctora y maestra en estudios latinoamericanos y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, ha realizado estancias como investigadora invitada en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, en el Instituto por Estudios Políticos en Washington, Estados Unidos, y en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, también en Washington. Sus temas de investigación y publicaciones han girado en torno a la detección y análisis de los programas, agencias, mecanismos y herramientas de intervención de la hegemonía estadounidense en América Latina. También ha hecho análisis de la política exterior estadounidense para América Latina. Se ha especializado también en el estudio de los procesos y coyunturas políticas en la región, específicamente en la vinculación de las derechas latinoamericanas con las agencias estadounidenses en los procesos de intervención y desestabilización de la región. Ha trabajado intensamente el caso venezolano, también ha sido docente en la UAM y en el posgrado de estudios latinoamericanos, y colabora en el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, CAMENA, ubicado en la UACM. Bienvenida, Tania, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve porque creo que ya están un poco cansados. Recuperando lo de la mesa anterior, me parece que viene muy bien la parte contextual sobre, en términos de geopolítica, comprender de qué manera Venezuela se inserta en este contexto internacional, y recuperando también un poco el marco más teórico que nos adelanta Silvina en torno al soft power y en torno a el ejercicio del poder blando que bueno, lleva ya varios años. Me gustaría ahora darle un ángulo un tanto más en torno al análisis de coyuntura y en torno a la recuperación histórica, ¿no? De qué sucedió, de dónde comienza todo este proceso que hemos comentado a lo largo de estas dos mesas de la Revolución Bolivariana y desde cuándo se iniciaron esos ataques a este proyecto. En ese sentido va un poco la presentación. Entonces, bueno, sobre Venezuela me voy a ir un poquito para atrás. En el año 89 llegaba a la presidencia Carlos Andrés Pérez. ¿Qué vivía Venezuela en ese momento? Bueno, estaba, por supuesto, la avanzada del proyecto neoliberal, ¿no? Estaba la promoción de la inversión extranjera directa, la licitación de las empresas públicas. También hablamos de una deuda que del 84, una deuda pública del 84 al 92, ascendió de 206.576 millones de dólares a 2.243.765 millardos de bolívares, ¿no? O sea, un incremento de la deuda de cerca del 1000%, ¿no? En este corto periodo. ¿Qué más sucedió en Venezuela? Bueno, el tema del petróleo. Parecía, ¿no?, que se conservaba la vitalidad económica en torno a la renta petrolera,
El problema era que, bueno, este flujo de enormes cantidades de dinero permanecía en manos de una oligarquía corrupta que se había apoderado de la gran petrolera, el equivalente a Pemex, que es PDVSA, ¿no? Bueno, en el contexto mexicano. Bueno, todo este breve contexto, de alguna manera, daría lugar a la toma de las calles. Ahí es donde se inicia todo este proceso político de la Revolución Bolivariana, con un famoso acontecimiento, no sé si están familiarizados con él, que es el Caracazo. El Caracazo, en el año 89, lo que fue leído por las élites, digamos, clase medieras y clase alta de Venezuela, fue denominado como aquel día, ¿no?, en que las hordas conformadas por los indeseables bajaron de los cerros para apoderarse de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí tuvimos la presencia del pueblo venezolano, el hartazgo, el cansancio, tomando las calles, realizando disturbios y saqueos. O sea, es en ese momento cuando se inicia o se visualiza, ¿no?, el nivel de descomposición de la sociedad venezolana, tras el abuso de un sistema político reinado a partir de un bipartidismo entre adecos y copellanos, que son los dos grandes partidos políticos que continúan vigentes hoy en día en Venezuela. Y bueno, este pacto, ¿no?, en donde desde los años 60 estos dos partidos mantenían, digamos, el control del sistema político, se alternaban en el poder. A veces repetían presidentes, a veces no, o sea, era prácticamente Venezuela pertenecía a estos dos partidos políticos. Entonces, derivaba del puntofijismo que se firma en los años 60, que es un pacto, algo así como el Pacto por México que tenemos acá ahora. Se firmaba con la idea de hacer un cerco entre las diversas fuerzas políticas para no permitir la cobertura de los movimientos revolucionarios o de los movimientos guerrilleros, es decir, nadie podía hablar de eso. En este pacto del puntofijismo participaron también los medios de comunicación, se articularon toda la multiplicidad de las fuerzas políticas para defender la democracia, ¿no? Entonces, después de eso, en los años 60, eso pues derivó en una descomposición, como reitero, del sistema político, en el que los medios tuvieron una enorme participación. Un poco lo que quiero enfatizar el día de hoy, que es el ángulo que tanto Silvina como yo enfatizamos mucho, que es la parte de los medios, la participación de los medios. ¿Qué contexto permanecía, digamos, en términos de la infraestructura mediática en Venezuela también en esos años? Bueno, básicamente el 78% de lo que tenía que ver con las estaciones de televisión permanecía en manos de la iniciativa privada, el 82% de la cobertura en radio permanecía en manos de la iniciativa privada, y bueno, el fomento a los medios públicos pues prácticamente era casi nulo y estaban al servicio del oficialismo en términos más del uso propagandístico de estos instrumentos. ¿Quiénes protagonizaban el aspecto mediático en aquel entonces hasta el día de hoy? Esto sigue vigente. Estaba el grupo Cisneros, que surgió en el año 61, su principal representante en Venezuela es Venevisión, que había sido impulsado este grupo mediático justamente por Carlos Andrés Pérez Jiménez en su periodo anterior, del 74 al 78, mientras fungió como presidente. Grupo Cisneros concentraba, y hasta la fecha es un gran poder mediático, 80 empresas nacionales e internacionales que se dedicaban a la transmisión, programación, producción, entretenimiento, televisión satelital, emisoras de radio, empresas de doblaje, postproducción, entretenimiento en vivo, telefonía celular y satelital. Otra gran empresa era Empresas 1BC, que surge en 1930. La famosa, si están familiarizados un poco con la historia de Venezuela, es el dueño de la televisora famosa esta RCTV, que ahora es la que hace la laraca sobre la falta de libertad de expresión en Venezuela, que se dijo que la habían sacado del aire. Ahora vamos un poco a este punto porque pues, después de la coyuntura del golpe de Estado del 2002,
Chávez se ve obligado a reorganizar la política de comunicación dentro del sistema político venezolano. Otra gran cadena era Globovisión, que surgió en el año 94, bueno, que tenía una proyección internacional con una multiplicidad de países. Globovisión fue el responsable de un programa muy famoso que se llamó Aló Ciudadano, que era como la contraparte del Aló Presidente, que pues era el instrumento. Ah, perfecto. Entonces vamos en la diapositiva 1, por favor. Ahí ven. Justo aquí está la parte del Caracazo que les mencionaba, ¿no? Donde se cobraron cerca de 400 víctimas, ahora platico un poco esta parte. Y en comparación con el golpe mediático del año 2002, que costó la vida de cerca de 20 personas, que no fueron responsabilidad directa de Hugo Chávez, ni indirecta, ahora vamos también un poco a ese detalle. Pero lo que quiero que vean es la diferencia en torno a la cobertura. Mientras en el Caracazo se hablaba de 400 víctimas, la élite política y los medios dijeron es que se tomaron medidas necesarias, ¿no? Había que reprimir a la población para poder garantizar la gobernabilidad y el control de la democracia en el país. En el año 2002, con Chávez, después de este montaje que ahora les voy a contar brevemente, por cuestiones de tiempo, se habló, los medios y la élite política dijeron que Chávez ha perdido su legitimidad y debe ser removido del poder. O sea, quiero que visualicen la diferencia en torno a la reacción de los medios, ¿no? De cómo se aproximan a la realidad dependiendo de los intereses económicos que estén detrás o del proyecto político que estén defendiendo. Entonces, continúo un poco con esta descripción. Hay otro grupo muy importante que es el grupo Cadena Capriles. El dueño es Miguel Ángel Capriles. Él es también dueño del diario Últimas Noticias, otro de los diarios que fue protagonista durante el golpe de Estado del 2002. Y era dueño además de diarios como El Mundo, Urbe, Líder y una enorme cantidad de revistas. También tenemos El Universal, otro de los grandes protagonistas, que su dueño es Andrés Mata. Y todos estos medios, todo este complejo entramado mediático, forma parte de una organización denominada la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Ustedes por ahí van a ver una enorme cantidad de informes, ¿no?, que presenta la CIP sobre estableciendo los parámetros del ejercicio de la libertad de expresión a nivel mundial. Normalmente los países que suelen estar en contra de la agenda de la hegemonía estadounidense, pues son los que peores desempeños tienen en la libertad de expresión. Entonces, la CIP, antes que ser una sociedad interamericana de prensa, es un organismo que aglutina a los dueños de los medios. Entonces, en la CIP no hay la presencia de un solo periodista, ¿no? O sea, están los dueños de los medios, pero no están los periodistas como tal. Sin embargo, pues se propone como la garante defensora del ejercicio de la libertad de expresión a nivel mundial. Entonces, sobre la emergencia de los medios como actores políticos, decía hace un momento que derivaba de aquella firma de este acuerdo del punto fijismo, en donde los medios se alinearon y dijeron: no vamos a transmitir ningún tipo de situación que esté fuera de los marcos de la democracia representativa. Es decir, cualquier organización, movilización social no iba a ser cubierta. Lo único que iban a hacer era cubrir la agenda oficial del gobierno, de alguna manera debatir sobre entre los adecos y los copellanos, ¿no? Y se acababa, digamos, quedábamos hasta ahí con respecto a la cobertura mediática. En los años 80, un poco tiempo después, lo que sucedió es que la prensa y los medios se quedaron dormidos, por así decirlo, ¿no? El gobierno, los gobiernos del punto fijismo, de adecos y copellanos, mantenían el control de la venta de dólares, ¿no?, para poder conseguir el papel y los insumos para la producción mediática. Entonces, un poco se utilizaba como mecanismo de control para la cobertura mediática.
Desde esa aproximación los medios estaban impedidos para poder realizar críticas al gobierno, puesto que si no se les bloqueaba, ¿no?, los dólares para poder comprar estos insumos. Entonces, digamos que seguíamos en la misma lógica, hasta que nos alineamos con el Caracazo que les comentaba hace un momento. Parece ser que el Caracazo cimbró de manera muy importante a la sociedad venezolana, porque no solamente fue la explotación social, digamos, lo que en ese momento se visualizó a nivel mundial sobre Venezuela, el hartazgo, el partimiento incluso del ejército militar, ¿no?, del ejército entre dos grandes fuerzas que dijeron, una fuerza militar dijo, no queremos más que nos sigan utilizando para reprimir al pueblo que ha decidido salir a las calles, que es la facción de los militares que han trabajado intensamente con el proceso bolivariano. También los medios, ¿no?, se cimbraron en ese momento, despertaron, y entonces se volvieron los críticos más acérrimos de Carlos Andrés Pérez Jiménez, empezaron a ventilar toda la corrupción, digamos que empezaron a generar una movilización a la par de la movilización social muy interesante. Es en ese momento cuando se detecta que están, por decirlo de alguna manera, sustituyendo a los partidos políticos. Eran ellos quienes estaban levantando a los nuevos candidatos para reconfigurar el sistema democrático venezolano, ¿no? Y por el otro lado surgían otras cosas interesantes que no eran dignas de mencionar, como el movimiento Quinta República, al frente de Chávez, que había sido un militar golpista dos veces en el año 92, y bueno, ahora enarbolaba este proyecto. Entonces los medios dijeron, bueno, sí, vamos a mandar a nuestros reporteros más novatos, ¿no?, a cubrir a este folclórico personaje llamado Hugo Chávez. Entonces ahí andaban los periodistas más nuevos, inexpertos, decían, bueno, sí es chistoso a veces reírse de ese personaje, entonces le vamos a abrir el espacio mediático para eso. De pronto, el movimiento Quinta República trabajó con la incorporación de los jóvenes al sistema electoral, ¿no? El padrón electoral creció cerca de 1,5 millones en el año 98, y esos jóvenes votaron por el movimiento Quinta República, de tal forma que para cuando llega Chávez a la presidencia, llega con una legitimidad del movimiento Quinta República más 8 fuerzas políticas con una votación a favor del 56%. Entonces, de alguna manera sorprendió a los medios, sorprendió a los partidos políticos y sorprendió a las viejas oligarquías que habían cooptado la renta petrolera. Así llegamos al golpe de Estado. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El golpe de Estado, ¿cuáles fueron las causas? No voy a profundizar porque creo que ya se trabajó bastante en esta parte en las mesas anteriores, pero les voy a señalar desde mi punto de vista cuáles fueron las dos causas que dispararon la orquestación del golpe de Estado. Una de ellas es el petróleo, por supuesto, que ya se profundizaba en el tema. La ley vigente era la ley del año 43. La última reforma que se había hecho era la del año 91. Del 43 podemos decir que estaba diseñada la ley para ensanchar las regalías de la parte, digamos, de la junta directiva que controlaba PDVSA, y estaba todavía bajo la dirección del Estado PDVSA. En el año 91 la reforma que se hace pues es parecida a nuestra reforma energética. En ese momento se empieza a abrir a la inversión extranjera y se empieza a desarticular PDVSA. En ese momento es cuando, digamos, pues en esta situación de crisis que les expresaba, después, cuando Chávez llega al poder, lo primero que hace es promulgar la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos en el 99 y en el 2002 la Ley Orgánica de Hidrocarburos. ¿Qué hacía? Bueno, en síntesis les menciono dos elementos. Las regalías se volvieron a fijar
por encima el monto de 20% sobre sobre cuestiones de gas y por ahí del 30% en cuanto a líquidos. Entonces, toda esa, digamos, era pues prácticamente el porcentaje que concentraba el gobierno bolivariano y que además implicaba una reforma de PDVSA para poder ejercer procesos de redistribución de la riqueza a través de los problemas sociales que ya supongo habrán sido mencionados en varias mesas. Otro de los puntos importantes es que, bueno, acá los principales enemigos acérrimos fueron FEDECámaras, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, pues como una especie de organización sindical, ¿eh? Y por supuesto los medios. El otro gran pretexto fue la ley habilitante. La ley habilitante tiene que ver con un permiso especial, digamos, que se otorgaba a través de la nueva Constitución venezolana para Chávez para aprobar leyes casi que en fast track, ¿no? Y entonces se aprobaron cerca de 49 leyes a partir de la ley habilitante, porque Chávez se desesperó y dijo, es que no puedo estar yo esperando a que el Congreso reaccione, a que se pongan de acuerdo, a que no sé qué. Entonces, utilizando esta ley habilitante, pues promulgó cerca de 49 leyes. ¿De qué tipo de leyes estamos hablando? Las que les menciono de hidrocarburos, por supuesto, la ley de tierra, la ley de pesca, la ley de microcréditos, la ley de cooperativas y así 49 leyes, ¿no? Entonces, estas dos situaciones, la recuperación del control de PDVSA y la promulgación de leyes que atentaban contra los intereses empresariales, finalmente desembocan en el llamado amparo cívico, ¿no? Entonces, está FEDECámaras, está la CTV, están los funcionarios de la Junta Directiva de PDVSA trabajando intensamente. Es así como llegamos hasta el 7 de abril del año 2002, en donde finalmente Chávez anuncia el despido de 7 integrantes de la nómina mayor de PDVSA y la jubilación obligatoria, o sea, ya no les preguntaron, de 12 funcionarios de PDVSA. Eso es extrañamente lo que explica la alianza de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, una organización sindical. Extrañamente decidieron defender a estos tipejos, ¿no?, que habían robado una enorme cantidad de dinero de PDVSA en un acto, digamos, pues, que vislumbraba los niveles de corrupción, ¿no? O sea, es como si habláramos del CENTE así, ¿no? Algo parecido, ¿no? El CENTE acá, la CTV allá, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, para el 11 de abril se convoca a una movilización que con la visión abierta. Antes de continuar, quisiera leerles, este es un informe del Departamento de Estado. Es paradigmática la cita porque todas las autoridades estadounidenses negaron la participación del Departamento de Estado en el golpe de Estado del 2002, pero pues se les cuatrapeó, ¿no? Entonces yo por ahí me encontré esta joyita en un informe del Departamento de Estado y literalmente lo dice, ¿no? Está claro que la NED, el Departamento de Estado y otros programas de asistencia de Estados Unidos proporcionaron capacitación, fortalecimiento institucional y otro tipo de apoyo a individuos y organizaciones que se sabe participaron en la momentánea expulsión de Chávez. O sea, más claro pues ni el agua, ¿no? Yo creo que nunca lo vamos a escuchar así de honesto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en este sentido, bueno, lo que sucede es el 11 de abril ustedes tendrán que recordar la masacre de Puente Llaguno, y si no les cuento rápidamente, ¿no? Es el encuentro de las dos grandes movilizaciones que se dan, la movilización pro-chavista y la movilización de oposición. Si pensamos en una cruz, ¿no?, lo que sucedía era que en el centro, en el epicentro de la crisis, se juntaba, transitaba por la avenida Baral, ¿no?, la marcha opositora, y por la transversal, que era Puente Llaguno, transitaba la marcha bolivariana. Entonces, ahí es donde se gesta como toda esta operación
que les voy a comentar brevemente por falta de tiempo, pero que fue una operación mediática fantástica, porque de principio la marcha de opositora no iba a llegar a Miraflores. De hecho, los puntos de llegada de las marchas estaban a una distancia de 11 kilómetros. O sea, el punto de llegada de la marcha opositora en Chuao está a 11 kilómetros de Miraflores. Pero en el calor, digamos, de como suele pasar muchas veces, ¿verdad? Pero acá no fue fortuito. Los líderes de la marcha opositora dicen, ahora o nunca, ¿no? Y vamos a tomar Miraflores. En ese momento desvían la marcha hacia dirección Miraflores, ¿no? Y es cuando se da este cruzo intenso. Finalmente, la policía metropolitana se coloca en la parte de la avenida Baral conteniendo a los opositores. La marcha chavista está contenida por la Guardia Nacional en Puente Llaguno. De pronto las cosas se calientan, se salen de control y la policía metropolitana comienza a disparar hacia Puente Llaguno. En ese momento la Guardia Nacional es retirada. Después se supo que por traidores del cuerpo militar, ¿no? Los habían retirado en aras de que se permitiera dar continuidad a este proceso de desestabilización. Minutos más tarde empieza a haber, caen las primeras 12 víctimas de parte de la Policía Metropolitana por disparos sobre la avenida Baral, indistintamente, es decir, víctimas de la oposición y víctimas de chavistas, ¿no? De ambas partes. Y a la hora más o menos empiezan a salir en televisión unas imágenes de gente que se está desvaneciendo, ¿no? Después se investigó que eran imágenes de chavistas, tenían distintivos chavistas, gorras rojas, botones, o sea, todo mal porque la idea de los medios era decir que eran víctimas de la oposición y que habían caído por medio del ejercicio por disparos, ¿no? Entonces manipularon la voz utilizando imágenes que no correspondían. Posteriormente salieron imágenes en televisión de una cámara casera donde aparecían militantes chavistas disparando en dirección hacia la marcha opositora. Después las investigaciones demuestran que esta grabación es de 2 horas después, 1 hora y media después, ¿no? A cuando iniciaron los disparos de la policía municipal. Para ese momento la avenida Baral ya no tenía manifestantes. Y en ese momento, cuando los militantes chavistas están disparando, se observan las imágenes que no están sobre un puente. Si están atacando a los manifestantes, habrían estado disparando hacia abajo. Las imágenes aparecen disparando hacia arriba. Y ahí es donde entra esta historia tétrica que aún no tiene una respuesta clara de cuando iniciaron las agresiones de los francotiradores que estaban ocultos en los edificios aledaños. Entonces, esto fue todo un montaje que se hizo, digamos que se construyó una historia a través de la televisión. Y la historia se las narro en 3 segundos, cuál era la versión que conoció el mundo de toda esta compleja explicación. El presidente Chávez envió pistoleros a disparar en contra de una manifestación pacífica de oposición que pasaba por debajo de Puente Llaguno, disparando en dirección hacia la avenida Baral, la cual corre perpendicular al puente y pasa por debajo de este. Sin embargo, la oposición nunca llegó a la altura de Puente Llaguno, ¿no? Entonces, esa es la versión que conocimos todos en el año 2002. Esa es la historia que nos contaron, ¿no? Después vinieron los análisis a detalle y bueno, ahora podemos contar la otra historia, ¿no? Hay bastantes documentales que trabajan sobre la desmitificación de esta versión. ¿A dónde quiero llegar con esta parte para ir tratando de sintetizarles la parte central del planteamiento? Todo esto diríamos que es una operación o un plan que se discutió entre Cisneros que les mencioné hace un momento, ¿no?
el dueño de Venevisión, de este imperio mediático, platicó directamente con Otto Rich, que en ese momento era el representante de la Comisión para América Latina de Estados Unidos, o sea, era directamente el enlace con el Departamento de Estado, y otro personaje llamado Elliot Abrams, que era colaborador cercano de Bush, ¿no?, que operaba en el Consejo Nacional de Seguridad. Así nomás, Otto Rich, en algunas declaraciones, cuando se le fue cuestionado por esta situación, dijo que sí, yo tuve algunas 3 llamadas aquella noche del 11 de abril, algunas cuantas llamadas con Cisneros, pero solamente para satisfacer necesidades de información, ¿no? Otro detalle importante es que los líderes de la oposición que comandaban la marcha desaparecieron 20 minutos antes de iniciarse los disparos, de que la policía metropolitana iniciara los disparos. Y luego, 2 horas más tarde, aparecieron a cuadro en Venevisión, diciendo que lamentaban las víctimas porque eso había sido una represión orquestada por Chávez, etc. En Venevisión, en la casa de Cisneros, digamos que se orquestó toda la operación para poder desestabilizar al gobierno de Chávez. Por eso, por ahí Carlos Facio trabaja esa tesis también, y yo la fortalecí mucho durante mis trabajos de investigación, de que es el primer golpe mediático que se orquesta en la región, ¿no? Es la élite mediática trabajando políticamente de la mano del Departamento de Estado, orquestando procesos de desestabilización. También se cooptó a varios militares. Pedro Soto, un coronel que pidió la renuncia de Chávez, recibió cerca de $200,000 para agilizar los procesos de desestabilización y mediante la Fundación Nacional Cubano-Americana. También les puedo mencionar ya lo mencionó Silvina, el National Endowment for Democracy. Sí, podemos ir. El encabezado de la batalla final será Miraflores, el Nacional, el diario que les comentaba. Eso salió el día de la marcha, cuando todavía no se sabía que la marcha iba a Miraflores. Cuando se dijo que la marcha iba a Chuao, en la mañana el diario El Nacional ya había dicho, allá vamos a ir a Miraflores, ¿no? Para que vean que ya estaba todo planeado, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Un poco la descripción del soft power, no me voy a tener aquí porque ya la hizo Silvina. Siguiente, por favor. Y estas son, aquí está el National. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque quiero que se acuerden siempre de ella. Siempre que vean esos simbolitos, es una mala señal. O sea, no es que yo sea conspiracionista, pero de verdad no es una buena idea recibir dineros de estas fundaciones, ¿no? El mapa que supongo Silvina iba a presentar tenía que ver con justamente la estructura bajo la que se organizan estas agencias de desestabilización. La estructura es el Departamento de Estado, ¿no?, y luego el National Endowment for Democracy, y luego la USAID, luego el IRI, el Instituto Republicano Internacional. Luego estos mandan dinero a las ONGs en los países en los que van a trabajar, y desde ahí orquestan los planes de desestabilización, ¿no? Entonces aquí una imagen para que se acuerden siempre, que vean, esos simbolitos ya valió, ¿no? Porque algo malo está sucediendo ahí. Los van a ver en Bolivia, los van a ver en Ecuador, los van a ver trabajar en Cuba, los van a ver en todo el mundo, van a ver operando. Aquí mismo en México, la UAM recibe financiamiento de la USAID y financia ciertos programas que para escuelas de periodismo y que no sé cuánto, ¿no? Hay intelectuales que reciben dinero de estas organizaciones que dicen que eso no es malo, ¿no? Porque ellos promueven la democracia, pues yo creo que es mucha ignorancia o es mucho abuso de confianza, cualquiera de los dos. Pero les van a ver en todos lados. Entonces, pues estos fueron los que trabajaron intensamente en la organización de los grupos que se presentaron intentando desestabilizar justamente el gobierno de Hugo Chávez en el 2002. Sí, siguiente diapositiva. Este es el hard power. Yo básicamente lo que quiero concluir con esta parte es que lo que logré visualizar al final de esta investigación
es que se puso en marcha los 3 tipos de poder. Ya decía en la presentación de la mesa anterior que lo que Obama utilizó fue el Smart Power, que es una combinación bastante inteligente, como dice, ¿no? Smart, bastante inteligente entre el uso del soft power y el hard power. Ahora lo que sucede en el gobierno de los Estados Unidos es que se está desdibujando la diferencia entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado, ¿no? Porque las PSYOPs, las operaciones psicológicas, que son una herramienta que directamente, digamos, proviene del Departamento de Defensa, ¿no? Es una estrategia militar, ahora está inserta en la parte del soft power. Es decir, se orquestan PSYOPs a partir del soft power que está financiado por el Departamento de Estado. Entonces así es como se oculta. ¿Se acuerdan que se hablaba de Obama que había disminuido el presupuesto militar? Sí, disminuyó el presupuesto militar, pero porque lo trasladó al Departamento de Defensa, que ahora hace este tipo de truculencias, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, ¿cuáles son las 3 grandes estrategias dentro del hard power que operan ahora de manera confusa dentro del soft power? Están las PSYOPs, el O-Plan, el Operational Plan, y un manual que me encontré por ahí en la biblioteca del Congreso, que es el US Special Forces Counterinsurgency Manual. O sea, esta cosa surgió cuando se intentó golpear todos los procesos guerrilleros y revolucionarios que surgieron desde los años 60 en América Latina. Literalmente, textualmente, les voy a leer un pequeño fragmentito para que entiendan lo que es, ¿no? Dice, este manual sintetiza lo que hemos aprendido acerca del funcionamiento de los escuadrones de la muerte y del apuntalamiento de gobiernos corruptos en América Latina, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué comprende el Operational Plan? Bueno, básicamente son 5 fases. Es la fase de 18-24 meses en donde se calienta el ambiente, donde se utilizan personajes con reputación, digamos, reconocida como artistas, deportistas, se les pone a hablar de política y se calienta el ambiente. Y luego, la fase 2, que es 6 meses antes de la acción contundente, se orquestan operaciones psicológicas, se promueve el aislamiento del gobierno al que se va, digamos, a reajustar o que se va a arreglar, ¿no? Por esas cosas raras que tiende a hacer, como programas sociales y cosas así, ¿no? Y ahuyentar a aquellos que quieran aliarse con ese país. En la fase 3 son las acciones directas, que es lo que podríamos ver como el golpe de Estado del 2002 que acabamos de platicar, ¿no? En la fase 4 se le llama la fase de reconstrucción, se orquestan nuevas PSYOPs, donde se legitima la participación de Estados Unidos y de las fuerzas opositoras. Y la tercera, la fase 5, que es la fase de estabilización, donde se retira la participación de Estados Unidos, ¿no? Y entonces se mantiene el control de las zonas estratégicas. Esto se utilizó también mucho en Afganistán para controlar las zonas petroleras. Entonces, más o menos esto es lo que sucedió si uno revisa este periodo de gestación del golpe de Estado del 2002, el paro, la parálisis de PDVSA, etc. Van a ir observando de qué manera se fue siguiendo cada una de estas fases de este Operational Plan. Voy a dejarlo hasta aquí porque tampoco los quiero aburrir y quisiera ver si hay alguna observación que hacer, pero me gustaría cerrar solamente señalando que a pesar de esto, en el año 2000, esto fue en el año 2002, en el año 2007, ¿no? Todavía el 75% del espectro mediático era controlado por la iniciativa privada. En el año 2007 todavía el 82% de radio estaba controlado por la iniciativa privada. ¿Qué fue lo que hizo Chávez? Reestructuró todo el programa de comunicación. Primero creó el Ministerio de Comunicación y a partir de ahí surgió BTV, TVS, que es un canal cultural, Telesur, que es un canal de proyección internacional, Vive TV, que se centraba en la participación popular, Radio Nacional de Venezuela, la Asamblea Nacional TV, que es su propio canal, y la
Agencia Bolivariana de Noticias. Además, promovió la radiodifusión y la televisión comunitaria y alternativa, que fueron unos grandes participantes durante el golpe del 2002, en gran parte responsables del regreso de Chávez al poder. 167 radios y 28 televisoras alternativas y comunitarias, 164 medios impresos, 117 medios digitales. Esto, pues evidentemente siguió creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque había dos elementos fantásticos en esta política de comunicación. Uno, autonomía. O sea, estos medios pueden trabajar como se les dé su regalada gana. Y dos, financiamiento. ¿Por qué? ¿De dónde van a sacar los equipos para transmitir? ¿No? Si son proyectos alternativos y comunitarios. Entonces les facilitaba equipo y digamos que una serie de elementos para que pudieran agilizar su funcionamiento. Entonces, esto obligó a que por primera vez se reconsiderara la importancia del poder mediático a nivel, digamos, mundial. Es una gran experiencia el proceso bolivariano en la reconfiguración del poder comunicacional. Y yo creo que es una lección no aprendida, porque ahora, digamos, Argentina publica una ley que es fantástica, que distribuye el espectro mediático entre el 33, 33, 33. Está hablando de los Kirchner, ¿no? No del el macrismo ahora. Pero creo que nadie más que el gobierno de la Revolución Bolivariana entendió la importancia de redistribuir el espectro mediático. En México, cierro con esto, tenemos una reforma de Telecom que acaban de aprobar, que lo que hace es promover la inversión extranjera directa en telecomunicaciones, ¿no? Y conservar el monopolio televisivo en ahora 3 cadenas, ¿no? O sea, ya lo ampliaron, ya es plural porque hay una más. Se acabó. Ese es el fin de la historia de la reforma de Telecom. Lo que no estamos considerando acá, que fue una de las grandes críticas que hicimos a esta reforma, es dónde estaban los medios comunitarios y alternativos. ¿Cómo se iba? Así se las pongo. Hay un solo artículo que menciona a los medios comunitarios y alternativos en todo el marco legislativo sobre medios de comunicación en México. Uno solo, más el de la Constitución, ¿no? Entonces, para que dimensionemos la importancia, pues esto es justamente lo que va a suceder si no entendemos, pues ahora tenemos un México que fue impuesto por una televisora. O sea, son lecciones no aprendidas y yo creo que América Latina tiene que recuperar la experiencia de la Revolución Bolivariana, que aún así ahora con Maduro se las están viendo negras, ¿no? Pero creo que sí es importante dimensionar el poder de los medios de comunicación y la capacidad como grupos empresariales que ahora tienen para controlar la realidad política. Y bueno, espero no haberlos confundido más de lo que quería tratarles de platicar un poco, pero creo que sí es importante recuperar esta parte, digamos, de la reconstrucción en detalle sobre las coyunturas para poder vislumbrar con claridad de qué manera se están orquestando ahora, porque eso es una estrategia que el gobierno de Estados Unidos se aprendió muy bien. La aplica en Argentina, la aplica en Ecuador, la aplica en Bolivia, la aplica en Brasil, ¿no? Y es lo mismo, es la misma historia, ¿no? Tiene sus bemoles, pero ellos sí aprendieron muy bien cómo rediseñar las estrategias de intervención. Los gobiernos latinoamericanos, no. Todavía no logramos entender que hay que redefinir las relaciones de poder a partir de la regulación y el control de los grupos mediáticos. No hay otra, ¿no? Aunque digan que es limitar la libertad de expresión, pues yo creo que esos no son los responsables de la libertad de expresión, ¿no? Esos son empresarios y como tal hay que regularlos. A los que sí hay que promover son los medios comunitarios, los medios alternativos y recuperar los medios del Estado para que cumplan una función social. Hasta ahí lo dejaría y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tania. Pues ya se nos acabó el tiempo. No sé si brevemente, en 2 minuticos, alguien quiere hacer un comentario para Silvana, que nos sigue escuchando, y para Tania, acerca de sus intervenciones. Brevemente. Sí.
Sí, pues nuevamente pedirle disculpas a Silvana por no haber podido transmitir su presentación. Perdón. Y bueno, bueno, damos por concluida esta mesa del eje 6, Revolución Bolivariana en la tradición revolucionaria de América Latina y el Caribe, con la exposición de cómo Estados Unidos opera estos golpes blandos en la región, ¿sí? A través de los medios de comunicación y a través de las diferentes organizaciones sociales que están presentes en nuestros países. Y los invitamos para que nos acompañen esta tarde, que ya concluimos este primer coloquio internacional sobre la Revolución Bolivariana, donde vamos a tener unas mesas a propósito también de los dos ejes temáticos que trabajamos esta mañana. La mesa 5 de la proyección exterior de la Revolución Bolivariana, geopolítica antiimperialista, contrahegemónica y construcción de un mundo multipolar, y pues otras ponencias a raíz de este eje número 6 en torno a las diferentes trayectorias de las revoluciones en América Latina. Muchas gracias por su participación y pues los esperamos esta tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.